revelado, el impactante momento que transformó su relación con el paciente en 5 increíbles minutos. Carlos, el enfermero de Iztapalapa, se encontraba una vez más frente a un reto desgastante. La sala de emergencias estaba llena de gente, y cada segundo era un tenso recordatorio de la vida que flotaba entre un hilo delgado. Últimamente, los rostros de sus pacientes eran un eco de la desolación que lo rodeaba. Cada sonrisa que le dedicaban, cada gracias susurrado, eran un bálsamo en su corazón cansado. Sin embargo, ese día todo iba a cambiar, y no podía imaginarlo. Cuando Rosa entró por la puerta, todo se detuvo. Su rostro estaba pálido, los ojos llenos de lágrimas incontrolables mientras sostenía a su pequeño hijo, que apenas podía respirar. Carlos sintió que su pecho se encogía, cada golpe de su corazón retumbaba en sus oídos. El caos que lo rodeaba desapareció. Aquí había una madre cuya lucha reflejaba la suya propia, esa insaciable necesidad de cuidar, de proteger. Rosa era solo una entre miles, pero en ese instante se sintió como si fueran los únicos en el mundo. A medida que atendía al niño, lágrimas conectaban sus historias en el aire gris del hospital. Rosa, una madre soltera de 30 años, comenzó a contarle entre susurros la odisea diaria que vivía. La comida escasa, el miedo que nunca la dejaba dormir por no poder brindar lo mejor a su pequeño, sentirse olvidada por un sistema que parecía no importarle. Carlos la miró fijamente, sintió que no podía dejar que su historia fuera solo otra más. Decidió hacer una pausa en su rutina frenética. Con los brazos cruzados, le escuchó como si el tiempo se hubiera detenido. En 5 minutos, su vida se entrelazó entre la angustia y la esperanza. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, pero el sonido del monitor interrumpió su conexión. La alarma sonaba fuerte, resonando como un grito urgente. Todo cambió nuevamente. Carlos tuvo que actuar rápido. El miedo de Rosa se convirtió en un pánico palpable, mientras el equipo ingresó a la sala. Miradas preocupadas se cruzaron. En un giro, Carlos vio a su propia familia, a su esposa y sus hijos en sus ojos, y sintió la presión de elegir, seguir el protocolo o arriesgar todo por una madre que necesitaba más que solo un médico. El tiempo parecía desvanecerse. Las manos de Carlos temblaban ligeramente mientras miraba a Rosa, cuya mirada de temor se mezclaba con la sincera esperanza. ¿Podría hacer más? ¿Podrían ellos, en medio de su dolor, encontrar un camino hacia la dignidad que tanto anhelaban? Esa pregunta flotaba entre ellos, creando un nexo irrompible en esos difíciles 5 minutos que definirían no solo su relación, sino la esencia de su lucha compartida. La historia apenas comenzaba, pero el impacto de este encuentro resonaría en sus corazones y los de toda una comunidad. El caos había vuelto a la sala, pero en el corazón de Carlos había una chispa de determinación encendida. Mientras el equipo se movía a su alrededor, cada uno en su tarea, él sintió que todo lo aprendido en años de profesión se combinaba con una nueva urgencia. Aquella conexión con Rosa no podía quedar en el aire, era un eco que necesitaba resonar y dar frutos. Con un firme movimiento, se acercó a la cama donde el pequeño luchaba por respirar. Carlos tomó la mano de Rosa y le dijo, no estás sola. Estamos aquí, y vamos a hacer lo que sea necesario. Con esa simple frase, la tensión en la habitación pareció suavizarse un poco. Había poder en la sinceridad y en el apoyo. Rosa lo miró, y dentro de su tristeza, se vio un destello de esperanza. El equipo se movía como una coreografía ensayada, y Carlos, ahora más que nunca, sabía que debía ser la voz de calma en un mar de incertidumbre. Mientras otros atendían al niño, él se volvió hacia Rosa. ¿Tienes a alguien que pueda venir? ¿Necesitas apoyo?
Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente, pero esta vez, había algo más, una luz tenue que parecía brillar a través de sus miedos. Mi madre no vive lejos, respondió entre sollozos. Era el momento perfecto. Carlos entendía que el lazo familiar era sagrado en su comunidad, y no podía dejar que Rosa enfrentara esta tormenta sola. Se levantó y pidió ayuda a uno de los voluntarios. Por favor, ve a buscar a su madre, ordenó con una firmeza que él mismo no sabía que tenía. Mientras tanto, cada pequeño progreso en la atención médica se sentía como un triunfo. El niño respondía, aunque lentamente. Cada bip del monitor que ahora sonaba menos frenético era como un símbolo de lucha compartida. Rosa no dejaba de mirar a su hijo, pero Carlos notó que mientras su propio dolor se calmaba, ella comenzaba a respirar un poco más fácilmente. Eventos simples, como los que solían pasar desapercibidos en su ajetreada rutina, comenzaron a tomar un significado más profundo. Con cada mirada, con cada susurro de palabras de aliento, Carlos entendía que su trabajo iba más allá del cuidado físico, se trataba de construir un refugio emocional en momentos de tormenta. De repente, la puerta se abrió y Rosa vio a su madre, una mujer mayor con el rostro lleno de arrugas pero con una mirada llena de amor y preocupación. Rosa se lanzó a sus brazos, y el abrazo fue como un ancla en medio de una tormenta. Carlos sintió que un peso se levantaba de su pecho. No solo era un enfermero, era parte de un milagro. Se retiró un poco, dándoles espacio, aunque su corazón aún palpitaría por ellos. La conexión que había forjado con Rosa trascendía el miedo y el sufrimiento. Olfateó un cambio en el aire. Ese día, una madre y su hijo no solo encontraron atención médica, sino también un rincón donde sus voces podían ser escuchadas. La historia de Rosa no se convertiría en una estadística olvidada, y mientras todo parecía seguir un rumbo más esperanzador, un grito resonó en la sala. Era un nuevo paciente, una situación que surgió sin aviso. Rosa miró a Carlos, y de repente, el universo se volvió a centrar en la angustia, el ciclo parecía repetirse. Pero Carlos sabía que, esta vez, no estaría solo para enfrentar la tormenta. El miedo y la esperanza se entrelazaban en su pecho, sabiendo que la verdadera lucha apenas comenzaba. ¿Podría Carlos convertirse en el guardián de otros? Esa pregunta fue la que lo llevó a la siguiente lucha. El grito resonó con un eco desgarrador en la sala, haciendo que todos se detuvieran. Carlos sintió como su corazón se detuvo por un instante. En un rincón, un nuevo pequeño, tan frágil como el anterior, era llevado rápidamente por los paramédicos. Su rostro empalidecía y la angustia de su madre resonaba en cada nota de su llanto. ¿Qué ha pasado?, preguntó Carlos, sintiendo que los cientos de horas de entrenamiento lo habían llevado hasta ese preciso momento. La enfermera que estaba con él se apresuró a explicarle, es un caso de asfixia. Necesitamos su ayuda ahora. Sin perder tiempo, él se movió ágilmente hacia la nueva víctima. Mientras lo hacía, sus pensamientos volaron a Rosa y su hijo. El lazo que habían formado le daba fuerzas en un instante que antes hubiera parecido abrumador. Ella le había confiado no solo su dolor, sino la esperanza de que juntos podrían soportar lo peor. Ahora, esa misma esperanza encendía su propia determinación, entró en la nueva realidad. Se encontró ante un niño de 6 años, con la piel pálida y los ojos que gritaban miedo. La madre, con lágrimas en sus mejillas, miró a su alrededor, buscando respuestas. Sin dudar, Carlos se agachó, se puso a su nivel y le habló directamente, todo va a estar bien, estamos aquí para ayudarlo. Aunque su voz era firme, el miedo se asomó en el fondo de su mente. No estaba seguro de qué tan grave era la situación. Mientras el equipo se organizaba, Carlos tomó una respiración profunda. Recordaba las enseñanzas de su mentor, en la crisis, debe ser un pilar. Con una serie de instrucciones cortas y precisas, preparó el ambiente para el tratamiento. En su mente, sentía que esos minutos se alargaban y se volvían eternos. Las maniobras de resucitación resonaban como un latido en su pecho, el silencio pesado se sintió como un puño en su garganta cuando, de repente, evaluando el pulso, él supo que el tiempo era clave. Siguió haciendo preguntas rápidas al equipo, cada uno preparado para actuar. ¿Está todo listo? Ella asintió, y en un movimiento sincronizado,
comenzaron a actuar. Por cada momento de angustia, Carlos también sintió de nuevo la energía de la sala anterior, la calidez que había compartido con Rosa. Lo que parecía una eternidad pasó en cuestión de segundos, pero, en cada movimiento, la conexión se profundizó. Ese niño necesitaba más que atención médica, necesitaba fe y fuerza. Una madre, una abuela y un enfermero podían levantar muros de esperanza entre ellos. Finalmente, después de unos largos minutos, el niño comenzó a reaccionar. El monitor sonó con un tono estable. Carlos se sintió como si una montaña se deslizara de su pecho, la vida había regresado. Las lágrimas ahora corrían por sus mejillas, pero eran lágrimas de alivio. Miró a la madre del niño y vio cómo su rostro se iluminaba, una súbita mezcla de angustia y alegría. Mientras la situación se calmaba, Carlos volvió su mirada hacia Rosa, que aún estaba con su madre. Aquella breve conexión, el tiempo compartido, había cambiado su vida y su perspectiva. Él no solo era un médico, ahora era un pilar para la comunidad que lo necesitaba. La lucha en la sala ya no era solo por un niño, ahora, se trataba de todos ellos. No te vayas, Rosa, pensó mientras su corazón latía con fuerza, sabiendo que no podía perder esa conexión. Esa experiencia transformó su relación con cada paciente que cruzaba su camino. Pero la historia recién comenzaba a desplegarse, y una nueva llegada detuvo sus pensamientos, una emergencia aún más alarmante, que lo llevaría a cuestionar su propio valor y fuerza. ¿Qué haría Carlos esta vez frente a una decisión que podría definir no solo su carrera, sino la vida de una familia entera? La calma después de la tormenta fue efímera. Apenas había tenido tiempo de absorber la alegría por la recuperación del niño cuando, como un relámpago, una nueva emergencia irrumpió en el departamento. Un grito atravesó la sala: viene un accidente de tráfico, múltiples heridos. Carlos sintió que su estómago se revolvía en un torbellino. Esa frase, repetida tantas veces en su carrera, significaba caos. Mientras el personal médico se movía en un frenesí de preparación, su mente se aceleró. Era un momento de crisis y él no podía tambalear. Tenía que ser fuerte, como había aprendido. Los paramédicos comenzaron a aterrizar uno tras otro, esparciendo una sensación de urgencia. Carlos tomó su equipo y corrió hacia la entrada. La escena que se presentó le resultó un golpe en el pecho. Varias personas yacían en el suelo, algunas incapaces de moverse, otras gritando. La sangre se mezclaba con el asfalto y el aire se llenaba de un aroma metálico que lo invadía. Las instrucciones emergieron de sus labios, firmes y concisas: formemos equipos. Necesitamos estabilizar a cada paciente y priorizar. Mareos en el sentido de triaje, ahora. Miró a su alrededor y vio rostros pálidos, llenos de miedo y confusión. Entre esas almas necesitadas, vio a un joven, probablemente de apenas 17 años, con una herida profunda en la pierna, que luchaba por mantener la conciencia. Detrás de él, una mujer mayor gritaba el nombre de su hijo, buscando verlo entre los heridos. Instintivamente, tomó la mano del chico y le habló con firmeza: escucha, te voy a ayudar, solo quédate conmigo. Tienes que ser fuerte. El joven entrecerró los ojos, y Carlos sintió como su propio corazón resonaba en ese momento compartido. Ese chico era como cualquier otra persona que había visto en la sala de espera, personas que también llevaban historias, esperanzas, sueños. Mientras el equipo trabajaba, golpe tras golpe, Carlos sintió como un remolino de emociones lo rodeaba. El eco del llanto de la madre se mezclaba con los gritos de dolor, generando un coro de angustia que lo empujó a seguir avanzando. Si no actúo ahora, ¿quién sabe qué pasará?, pensó. Se volvió y vio al médico más experimentado del equipo, el doctor Martínez, acercándose hacia él. Esto es mayor de lo que imaginamos, dijo el doctor con voz grave. Carlos sintió que la presión aumentaba. Tenía que tomar decisiones difíciles y rápidas. El joven a su lado estaba en peligro. El próximo movimiento podría ser el más significativo de su vida profesional. Fue un instante, un simple instante de indecisión, que pareció durar una eternidad. En su mente, se repetían las enseñanzas que Rosa le había compartido. La compasión es la mayor medicina. Cerró los ojos un segundo y recordó sus palabras. Siguió con su estrategia. Necesito que alguien venga aquí.
Este chico no puede perder más sangre. Se movió arriba y abajo, organizando el caos mientras a su alrededor el eco de la incomprensión resonaba, el reloj corría y el ambiente mostraba signos de desgaste. De repente, escuchó una voz familiar entre la multitud. Era Rosa, en un rincón, que llegó a ayudar, pidiendo calma y conteniendo la crítica emocional de su madre. Carlos, estoy aquí, dijo mientras formalizaba contacto visual. Esa conexión, esa chispa en los ojos, amplificó su determinación. En ese momento, ambos se dieron cuenta de que no podían fallar. Vamos, juntos, pensó Carlos. Se puso a su lado y establecieron un plan en minutos. Mientras su energía se entrelazaba, la esperanza se sentía palpable en el aire. Esa conexión sería fundamental, pero justo cuando pensaban que podían manejar la situación, un grito desgarrador hizo eco en la sala. No, no. Mi hijo está aquí. Carlos se giró y se encontró con un rostro lleno de terror. De repente, vio a una madre cruzando la sala, con un fuego en sus ojos, incapaz de entender la dimensión de la tragedia. El desafío ahora era mayor, y el reloj seguía corriendo. ¿Podría Carlos lidiar con esta creciente crisis sin perder su propia humanidad en el proceso? La pregunta se cernía en su mente mientras la verdad se desvelaba, lista para transformarlo en más de lo que alguna vez soñó ser. Carlos sintió que el aire se volvía denso, casi pesado. La madre, con rasgos de desesperación, atravesaba la multitud como un torbellino de emociones. Su voz, desgarradora, resonaba por encima del caos. Por favor, alguien dígame que mi hijo está bien. Cada palabra que salía de su boca era una punzada directa al corazón de Carlos. Antes de que pudiera reaccionar, el doctor Martínez se movió rápidamente hacia la mujer, con la intención de calmarla. Carlos sabía que el tiempo era esencial. Tenía que actuar. Rosa, gritó, capturando la atención de su colega. Maneja a este joven aquí, lo necesito bajo control. Siempre hemos hablado de ser un equipo, ¿verdad? La mirada de Rosa mostró resolución. Claro, vamos juntos. Tú y yo, respondió ella con una seguridad que infundió confianza en la sala. Mientras Rosa se dirigía al joven, Carlos se acercó a la madre, que ahora se encontraba tambaleándose, apoyada por un paramédico. Señora, comprenda que estamos haciendo todo lo posible. Su hijo está recibiendo atención médica, dijo en un tono que intentaba ser tranquilizador. Pero en su interior, la duda punzaba. ¿Estaría su hijo entre los heridos? No, no. No me dejen sola. Exclamó la madre, sus ojos llenos de lágrimas que dejaron huellas en su rostro angustiado. Ante la urgencia de la situación, Carlos respiró hondo y se acercó para ofrecer algo de consuelo. En ese instante, se dio cuenta de que ella también navegaba por una tormenta similar a la suya. Sé que no puedo imaginar lo que siente, pero soy así como usted, amante de la vida, un padre, y haré todo lo que esté en mis manos, le aseguró, apretando su mano con suavidad. Un poco más allá, Rosa empezaba a estabilizar al joven. A pesar de las constantes interrupciones, su voz se hacía clara mientras lo animaba a mantener la calma. Mira, amigo, si te hundes en el dolor, no habrá luz al final del túnel. Tienes que luchar. Le decía con determinación. Carlos dirigió su mirada hacia ellos, sintiendo una mezcla de orgullo y presión. La madre a su lado, que intentaba contener el llanto, lo miraba cada vez con más desesperación. Sin saber por qué, Carlos sintió que esos intensos momentos lo conectaban con cada una de las almas en la escena. Eran un lienzo de dolor, pero también de esperanza. Sigue así, por favor, le suplicó a la madre, mientras se giraba por un segundo, buscando a Rosa. ¿Cómo está él? ¿Está estable? La pregunta flotó en el aire como una sombra. Vamos, dame algo de información, necesitamos actuar rápido, respondió Rosa desde el fondo, y mintió en su tono de voz, aunque la ansiedad era palpable. Esto aún no está terminado, pero tenemos que mantener la confianza. De un momento a otro, un grito más fuerte resonó desde la esquina, interrumpiendo su conexión. Carlos se giró de inmediato, y su corazón se hundió cuando vio a otro joven, tirado entre los escombros del accidente. Tenía el rostro de un adolescente, el cuerpo enredado en vidrios rotos.
Por favor, necesita ayuda ahora. Carlos sintió que su propia adrenalina se disparaba y el ciclo de atención se interrumpía. A medida que estaba por moverse, la madre lo detuvo con un tirón de su mano. ¿Y mi hijo? El reloj seguía corriendo. Carlos tenía que elegir. Vulnerable y atrapado entre dos vidas, la decisión lo abalanzó hacia una niebla de dudas. Mientras los gritos se volvían más intensos, una nueva pregunta emergió en su mente. ¿Podría realmente hacer una diferencia o se estaba ahogando en su propia inseguridad? Mientras el caos continuaba, Carlos cerró los ojos, sintiendo que el destino de aquellos a su alrededor, Jack, Rosa, la madre, cada ser herido, pesaban en sus hombros. ¿Qué camino iba a tomar en este viaje impredecible? La revelación estaba a punto de llegar, y con ello, una transformación que cambiaría su vida para siempre. Carlos abrió los ojos de nuevo, y en ese instante, algo dentro de él se encendió. Ninguna de las vidas que ahora pendían de un hilo podía ser ignorada. El grito desgarrador de la madre resonaba en su mente como un eco que no podía silenciar. Se volvió hacia ella, buscando la calma en su propia tormenta. Voy a hacer algo, le aseguró, dejando que la firmeza de su voz la alcanzara. Sin esperar otra respuesta, se lanzó hacia el joven atrapado entre los escombros. La escena era un caos, personas semiderrumbadas, otros heridos clamando por ayuda. Carlos sintió la presión del tiempo. Cada segundo contaba, así que se arrodilló al lado del adolescente. Hola. Soy Carlos, soy médico. Estoy aquí para ayudarte. La voz del joven era apenas un susurro, miedo y dolor en sus ojos. ¿Cómo te llamas? Preguntó Carlos, mientras trataba de evaluar la situación. La respiración entrecortada del chico era un baile desesperado. Tommy, respondió, y cada sílaba fue un reto para él. Tommy, escucha. Te voy a ayudar, pero necesito que respires hondo. ¿Puedes hacerlo por mí? El chico asintió levemente, y el contacto visual entre ellos fue un puente que Carlos no sabía que necesitaba. En este momento, eres más fuerte de lo que crees. ¿Lo sabes? Mientras recolocaba los escombros para liberar a Tommy, las manos de Carlos temblaban, pero no solo por el esfuerzo. Era el empuje de su propio temor, el reflejo de la ansiedad que había sentido cada vez que su madre le hablaba sobre sueños y esperanzas. No podemos dejar que este momento nos venza, pensó. ¿Estás allí, amigo? Volvió a preguntar, notando que Tommy apenas podía mantener la mirada. Pero había algo en sus ojos, un pequeño destello de determinación. Debía sostener esa chispa, aun cuando todo parecía oscuro. Un grito de la madre lo interrumpió de nuevo. Con un dolor en el pecho que lo hacía sentirse inhumano, Carlos giró la cabeza. Carlos, por favor. Suplicó, mi hijo, no. El grito resonó de nuevo en su mente, y sintió la presión de la culpa aplastándolo. Si no ayudaba a Tommy, esa madre pasaría el resto de su vida desgarrada, sufriendo por su pérdida. No puedo permitirlo, murmuró para sí mismo. Volvió a centrar su atención en el chico. Eres fuerte, Tommy, sé que puedes hacer esto. Mientras continuaba trabajando, logró liberar una parte de su cuerpo. Pero cada intento estaba acompañado de un espasmo de dolor en su pecho. La vida humana se desvanecía a su alrededor, y él tenía que ser parte del cambio. Finalmente, con un último empujón, la liberación completa llegó. Lo tengo. Sigue respirando. Rosa, ven aquí, gritó Carlos, girándose hacia donde ella había estado trabajando con el otro herido. La percepción de unidad con ella había impactado su propia forma de actuar. Ahí estaba, el momento de la verdad que había esperado. Rosa llegó rápidamente, sus ojos reflejaban la misma determinación que sentía Carlos. ¿Lo has estabilizado?, preguntó mientras comenzaba a revisar a Tommy con destreza. No estoy seguro, pero está vivo, respondió Carlos con un susurro de esperanza. Mientras Rosa comenzaba a trabajar en el chico, la madre se acercó, el miedo visible en su rostro, pero también resistencia. ¿Está bien?, preguntó, con voz entrecortada. Carlos sintió como cada una de sus palabras era un recordatorio del compromiso que había hecho. Lo estamos ayudando, tu hijo es fuerte, él luchará, dijo,
sintiendo nuevamente que la fuerza de su propio corazón se trasladaba a esos dos jóvenes que enfrentaban lo inesperado. La atmósfera pareció cambiar, y en ese instante, Carlos supo que su vida nunca volvería a ser la misma. No tengo el control de todo, pero sé que puedo cambiar este momento, se dijo a sí mismo. Era un nuevo epílogo, una posibilidad viva de lucha por cada uno de ellos. El silencio se cernía, cuando un segundo grito desgarrador resonó en el aire: no, por favor. No lo hagas. Carlos se giró con la respiración cortada. ¿La voz era familiar de quién era? La madre, asustándose aún más. El camino hacia su propia redención apenas comenzaba, y lo que le esperaba detrás de esa voz podría cambiar el destino de todos. El grito cortó el aire como un cuchillo. Carlos sintió que su corazón se detenía un instante. La familiaridad de esa voz le hizo un nudo en el estómago, reconocía ese tono de desesperación y miedo. ¿Qué está pasando?, se preguntó, sintiendo un descenso de inquietud en el pecho. Tommy, que había estado luchando por mantenerse consciente, se convulsionó ligeramente ante el alboroto. Carlos entendió que no podía dejar que ese miedo se multiplicara. Rosa, concéntrate en Tommy. Necesita todo lo que tenemos, le dijo con una intensidad que sorprendió incluso a su propio ser. Sin embargo, la pregunta que lo atormentaba ahora era, ¿de quién era realmente ese grito? La madre había retrocedido un paso, y en su cara, el horror se multiplicaba con cada segundo. No, por favor. No le hagas daño. No te lo lleves, exclamó, los ojos desorbitados y llenos de pánico. Carlos sintió como si la tierra se moviera bajo sus pies. No poder ayudarla o proteger a su hijo lo abría en canal, sintiendo una vulnerabilidad que raramente experimentaba en su vida. No puedo, susurraba la mujer, retrocediendo como si la imagen de su hijo atrapado se hiciese más literal con cada palabra, llevándola al borde de la locura. Escúchame, dijo Carlos, desesperado por tocar la estabilidad de la situación. Estamos aquí para ayudar a Tommy, ¿entiendes? Te prometo que no le haremos daño. Solo déjanos hacer nuestro trabajo. Necesitaba que lo creyera, pero sabía que las palabras eran solo eso, palabras. Rosa seguía trabajando con manos expertas, sus ojos fijos en el corazón del caos. El silencio sagrado que reinaba antes ahora estaba lleno de murmullos, rostros aterrados y manos que temblaban. Carlos miró a su alrededor, buscando apoyo. Se fijó en otros que trataban de ayudar, pero cada uno enfrentaba sus propias batallas. La madre se acercó un poco, dejando un pequeño rayo de esperanza. ¿Puedes salvarlo? La fragorosa emoción derribaba cualquier barrera. Esa madre no solo pedía ayuda por su hijo, sino que suplicaba por la posibilidad de un futuro. Voy a hacer todo lo que esté en mis manos, respondió Carlos, sintiendo el poder de su propia voz como un ancla en medio de la tormenta. Una nueva oleada de determinación lo invadió. En ese instante, se dio cuenta de lo que realmente importaba. No era solo salvar una vida, era restaurar la fe en la humanidad, en el amor, en los lazos que nos unen. Carlos miró a Tommy, cuya respiración seguía agitada. Tenía que actuar rápido. Tommy, ¿me oyes? Estás a salvo, yo estoy aquí. Prometo que todo va a estar bien. Quiero que pienses en algo que amas. Piensa en tu familia, tus amigos. Concéntrate en eso, decía mientras sus manos trabajaban. La madre, sintiendo que ese hilo de conexión vibraba entre ellos, se arrodilló junto a Carlos. Hazlo, por favor, suplicó, sus lágrimas fluyendo como ríos por sus mejillas. Carlos vio cómo el dolor y la esperanza se entrelazaban en el rostro de la madre. Allí, en medio del estruendo, había un momento de conexión que podía cambiarlo todo. Sin embargo, un nuevo grito resonó a lo lejos. Ahora era un alarido de pánico colectivo, un aviso de que algo había ido muy mal. Carlos dejó de trabajar en Tommy y giró la cabeza hacia la dirección del sonido. No, por favor. El aire se volvió denso, y su estómago se encogió. ¿Qué está pasando ahora?, pensó, sintiendo que el tiempo se desvanecía. La jornada que había comenzado como una misión de salvación estaba girando hacia algo mucho más oscuro, y a medida que la realidad se acercaba a ellos, un pensamiento se clavó en su mente: ¿podría salvar a todos ellos?
Las sombras crecían, y el destino de muchos ahora pendía de un hilo aún más frágil. ¿Sería capaz de soportar el peso de aquellos gritos que se unían como un retumbar ensordecedor en su pecho? Carlos se enderezó, un fuego dentro de él se incendiaba. Ahora, más que nunca, debía actuar. Pero a medida que el caos se desataba, una revelación impactante se acercaba a la realidad, y no todos estaban a salvo. La atmósfera se volvió electrizante. El segundo grito, más intenso y desgarrador, parecía atravesar las paredes del tiempo, moldeando el entorno en un eco de angustia. Carlos sabía que su impulso debía ser inmediato. A cada instante que pasaba, la base de su esperanza se iba desmoronando, como si la propia tierra temblara bajo el peso del miedo. «Rosa», gritó, alzando la voz por encima del murmullo inquietante. «Vamos, tenemos que terminar con esto rápido. Cada segundo cuenta». Sintió que su mirada debía sostener la de la madre, alimentando con ella algo que se asemejara a la fe, a lo inquebrantable. Era en esos momentos de crisis donde su determinación emergía con fuerza. Sin embargo, no era solo la vida de Tommy lo que pendía de un hilo. Los gritos afuera eran una advertencia clara de que el caos se expandía más allá de aquella sala. Carlos se preguntó si habría más personas en peligro, alguien más que pudiera estar sufriendo en ese preciso instante. Todos están conectados. Si fallamos, no solo nos duele a nosotros, pensó, y un deseo feroz de hacer una diferencia lo invadió. Rosa, sumida en su concentración, no se detuvo. Con cada impulso de sus manos, cada pequeño gesto era como una ofrenda de esperanza. «Carlos, por favor, sostén esto», le pidió con urgencia, extendiendo un pequeño dispositivo que parpadeaba con luces intermitentes. Carlos lo tomó, sintiendo el peso de la responsabilidad. Tommy, aún luchando, se retorcía. La madre ahora yacía en el suelo, las lágrimas brotando con un caudal que parecía no tener fin. El aire se saturó de emociones crudas, el amor que siento se mezclaba con el dolor. Carlos agachó la mirada, recordando cómo solía abrazar a su propio hijo después de los días difíciles, buscando consuelo en la calidez de esa conexión. Necesitaba que esa madre sintiera algo de eso ahora. «Mira su rostro», exclamó, obligando a la mujer a concentrarse nuevamente en su hijo. «Él te siente. Siémbrale esa energía, esa esperanza. Él necesita saber que aún hay luz». A medida que la madre le lanzaba miradas cargadas de gratitud y desesperación, Carlos sintió un fuego en su pecho. Su corazón palpitaba con fuerza, y a punto de dejarse llevar por el torrente emocional, decidió enfocar toda su energía en Tommy. «Tú eres más fuerte que esto. Solo un poco de fe. Por favor, quédate con nosotros», murmuró, sintiendo que el tiempo se escapaba. Las voces de la multitud se multiplicaban afuera y Carlos comenzó a entender que no estaban solos. Aquella tragedia había despertado en muchos la necesidad de ayudar. Cuando miró hacia la ventana, vio siluetas de personas que afloraban en la niebla oscura. Había más de ellos allá afuera, más historias, más familias impactadas. Pero, ¿podía realmente cambiar algo en esta situación? La duda acechaba como un lobo en la oscuridad. Entonces decidió que había que actuar. «Rosa, tenemos que salir. Debemos ayudar a esos que han sido llamas ardiendo en la sombra», propuso, sintiendo una nueva determinación brotar en su interior. «Si juntos lo logramos, si Tommy supera esto, quizás también ellos lo hagan», agregó, con cada frase empujando cada vez más aquella chispa. Pero justo cuando estaban a punto de recobrar el momento, el grito se repitió, ahora más fuerte, casi como un lamento profundo y oscuro que apretó los corazones de todos los presentes. Carlos se sintió atrapado entre dos mundos. Su mente luchaba para decidir, salvar a Tommy o unirse a la lucha por los demás. No. En su corazón sabía que no podría dejar al niño atrás. Su decisión resonó en su pecho. El cambio no podía ser solo físico, debía ser emocional. De pronto, en una revelación hueca, comprendió que el destino de todos estaba entrelazado, y su deber como hombre y como ser humano iba más allá de salvar solo una vida ahora, estaba llamado a crear conexiones, a unir esas llamas en un solo fuego. Pero el siguiente giro que tomaría el destino de todos era más devastador de lo que hubiera imaginado, una verdad que podría cambiarlo todo. Si fallaban,
Las consecuencias serían inimaginables. ¿Estaría listo para asumir esa carga? El tempo se aceleraba, y un susurro en su mente le decía que el momento se acercaba. El aire se tornó más denso, como si cada respiración clamara por un alivio que no llegaba. Carlos sintió que el mundo a su alrededor giraba vertiginosamente. Despertaba un sentimiento dentro de él, algo que había estado latente, un destello de lucidez en medio del caos. Tommy es más que solo un niño en peligro, pensó, es un símbolo, un llamado de esperanza. Mientras esa idea lo invadía, sus propios temores comenzaron a disiparse. Rosa, necesitamos hacer esto juntos. Tú y yo. Hay un poder en la conexión, le dijo, su voz ahora más firme, como si hubiese encontrado un ancla. La mujer asintió, sus ojos brillando con una mezcla de angustia y determinación. Juntos, se adentraron en una especie de trance compartido, uniendo sus energías en un solo propósito, salvar a Tommy. Observando al niño, se dio cuenta de que las lágrimas de la madre reflejaban su propio sufrimiento. ¿Qué pasa si fallamos?, se preguntaba una y otra vez. Pero esa no era una opción. Debemos creer que hay una salida. A veces, la luz comienza a brillar en los lugares más oscuros, pensó, mientras apretaba el dispositivo intermitente que Rosa le había entregado. De repente, entendió que cada grito que resonaba afuera no representaba solo miedo, sino solidaridad. Las voces en el pasillo eran ecos de lucha, personas que no conocían a Tommy pero que sentían su dolor. Esa red invisible de empatía lo llenó de fuerzas. Si esto es lo que sentimos, imagina lo que la madre siente. Sus pensamientos, sus esperanzas, su terror. Vamos a unirlo todo, explicó Carlos, buscando proyectar al niño un halo de luz. Rosa, inspirada, comenzó a murmurar palabras de aliento. Tommy, estamos aquí. Te necesitamos. Eres parte de nosotros, dijo mientras sus manos danzaban alrededor del cuerpo del niño, creando un flujo de energía que apenas era visible, pero que ambos podían sentir. El grito tumultuoso afuera se desvaneció momentáneamente, como si el universo hubiera detenido su caos para permitirles un instante de conexión pura. Tommy, en un arrebato de resistencia, dejó de moverse, su cuerpo pareciendo fluir tranquilamente. Carlos miró a la madre y se dio cuenta de que ella había dejado de llorar, enfocándose en su hijo con ojos de valor nuevo. Él no es solo un paciente. Es vida, es amor. Esto debe ser suficiente, dijo Carlos, sintiendo que el tiempo se ralentizaba a su alrededor. A cada instante, sentía más claro que el amor y la esperanza eran fuerzas poderosas. La sala comenzó a brillar con su luz, la conexión entre ellos se manifestaba como un halo brillante. De repente, un silencio absoluto pero cargado de electricidad se apoderó del lugar. El verdadero cambio estaba en su interior, en cómo se miraban, en cómo ese amor resplandecía. Justo cuando parecía que todo estaba alineado, una mirada aterrorizada surgió en el rostro de la madre. ¿Qué está pasando?, preguntó, su tono asustado. Sin previo aviso, Carlos sintió una sacudida en el dispositivo que sostenía, seguido de un ruido ensordecedor que atravesó la sala. Las luces comenzaron a parpadear y la energía que emitían sus manos se intensificó. Rosa, algo viene, gritó, con el corazón en la garganta. El sonido era abrumador, casi como un grito colectivo de dolor que provenía de la oscuridad más allá de las paredes. No podían dejar de un lado a Tommy, pero tampoco podían ignorar el peligro inminente. ¿Qué hacemos?, pidió Rosa, sintiendo su propia vulnerabilidad mientras la incertidumbre se apoderaba de ellos. Era un dilema que los obligaba a decidir en un abrir y cerrar de ojos. Carlos se sintió atrapado entre la vida de un niño y la fuerza del caos que prometía devorar todo a su paso. Todos estamos conectados. No podemos dejar que esto nos venza, exclamó, aunque sabía en el fondo que el tiempo se le escurría, justo cuando sus corazones parecían estar alineados. La revelación que había estado aparcada en su mente llegó con una velocidad deslumbrante. ¿Qué pasaría si el verdadero desafío era sacrificarse no solo por Tommy, sino por la comunidad que dependía de ellos? La presión aumentaba no solo a su alrededor, sino dentro de su propia alma y las preguntas comenzaban a reverberar en su mente. ¿Estaban listos para enfrentar lo que vendría?
¿Podrían ellos realmente salvar a Tommy y a la comunidad al mismo tiempo? Carlos tomó una respiración profunda, preparándose para el siguiente salto. Pero en ese preciso momento, una explosión resonó en el exterior y se sintió un nuevo tempo, un llamado que podría cambiar sus vidas para siempre. ¿Serían capaces de manejar el próximo giro del destino? El caos era imparable. El sonido de la explosión todavía resonaba en sus mentes cuando Carlos, Rosa y la madre de Tommy supieron que no podían quedarse quietos. La urgencia no solo envolvía a Tommy, la vida de muchos más estaba en juego. Rosa dio un paso al frente, su mirada llena de determinación. Carlos, debemos ir. No podemos dejar que esto nos detenga. La comunidad nos necesita, dijo con una voz firme. Carlos sintió que una fuerza inexplicable lo impulsaba. Este no era solo un momento para salvar una vida, era un llamado a una conexión mayor. Tienes razón. No solo luchamos por Tommy. Luchamos por todos, afirmó, sintiendo el peso de cada vida que dependía de su valentía. Mientras ambos se movían con rapidez, la madre de Tommy, aún con lágrimas en los ojos, agarró su mano. No los dejaré ir. Recuerden que él es parte de nosotros. Les prometo que haré todo lo que esté en mis manos, dijo con una determinación renovada. Carlos la miró, sintiendo que esa fuerza compartida podía vencer cualquier adversidad. Con esa conexión entre ellos, Carlos, Rosa y la madre avanzaron juntos hacia la escalera de emergencias. Cada escalón era un eco de esperanza y valor. A medida que salían al exterior, el aire frío recibió sus rostros y el estruendo del entorno les recordó que el caos no había terminado. Pero la situación viviente, el dolor y la lucha de la comunidad, vibraban en sus corazones. Afuera, la ciudad se convulsionaba. Personas corrían, gritos de angustia llenaban el aire y la humanidad se unía para enfrentar el horror. Carlos vio a otros voluntarios brindando ayuda, y ese instante le recordó la chispa de esperanza que había sentido con Rosa. Esta comunidad era poderosa y estaba lista para luchar. Rosa, mira, podemos unir fuerzas. Cada uno aquí está comprometido, dijo mientras observaba cómo varios se organizaban para llevar a las víctimas a un lugar seguro. Sin pensarlo, Carlos y Rosa se movieron de inmediato para ayudar a estabilizar a otros heridos. La adrenalina corría en sus venas, y a cada gesto sentían como esa red de humanidad se reforzaba. La madre de Tommy, a su lado, hablaba con otros, llevando consuelo a quienes lo necesitaban. Mientras trataban a una joven con una herida en el brazo, Carlos destacó el poder de la conexión. Tienes que pensar en lo que amas, como hiciste con Tommy. No estamos solos, dijo en tono envolvente, encapsulando a todos en ese mantra de unidad. Las horas empezaron a pasar, siempre en un eterno vaivén de esfuerzos e intentos. La expresión de la madre de Tommy era ahora una mezcla de angustia y fuerza. Dame algo para ayudar. Quiero sentir que estoy haciendo algo, pidió de repente, mientras sus ojos brillaban. Carlos le dio un pequeño botiquín y juntas comenzaron a cuidar a más heridos. En ese momento, algo cambió dentro de Carlos. No solo era un enfermero, era un pilar. Una increíble sensación de realización lo inundó. Había logrado conectarse con Rosa, con la madre de Tommy y con cada persona que luchaba en la sala. Sí. Pensó. Hemos creado nuestra propia familia aquí. Finalmente, cuando las cosas parecían calmarse, un niño pequeño se acercó a Carlos. Sus ojos, llenos de brillo, representaban a todos aquellos que necesitaban esperanza. ¿Estará bien mi mamá?, preguntó con una voz suave. Sin titubear, Carlos se arrodilló y, con sinceridad, le dijo, tu mamá es fuerte, y te necesita. Vamos a asegurar que ambos estén bien. Aquella conexión pura le hizo sentir que todo tenía sentido. Las lágrimas fluyeron de sus ojos, pero eran lágrimas de alegría y esperanza. La jornada llegó a su fin, y el silencio en la sala de emergencias fue sustituido por murmullos de agradecimiento. Cada uno, desde Carlos hasta la madre de Tommy, había sido parte de algo más grande que ellos mismos. El dolor había sido real, pero estaba mezclado con una fuerza que apenas comenzaba a dar sus frutos. En ese instante de paz, Carlos comprendió que la vida había cambiado para él. El dolor y la lucha seguirían, pero ahora tenía una nueva perspectiva. Se dio cuenta de que cada paciente tenía una historia, un eco de lucha,
y era su misión escuchar y conectar con cada uno de ellos, y así, mientras el sol empezaba a asomarse en el horizonte, 4 corazones se sintieron más fuertes. Unidos por el amor, la lucha y la esperanza, sabían que no solo habían superado esa batalla, habían creado un cambio en sí mismos y en su comunidad. Era un nuevo amanecer, ahora más que nunca, la vida cobra sentido. Carlos se convertía en el protector no solo de almas a su alrededor, sino que también empezaba a curar las heridas en su propio corazón, y tú, que has llegado hasta aquí, recuerda, los lazos que formamos son más poderosos que cualquier tormenta. Forma parte de esta cadena de transformación. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte historias que inspiran. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y dar voz a aquellos que necesitan ser escuchados. Comenta tus sentimientos sobre este final transformador y, sin dudarlo, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.